¡Israel asesina! ¡Europa patrocina! ¡Israel asesina! ¡Europa patrocina! ¡Israel asesina! Imagínense que están caminando por la tierra asediada de Gaza. Imaginen, claro, si les dejaran entrar a aquel infierno del que otros no pueden salir. En el camino, sobre el polvo gris que dejan los escombros de las casas en ruinas, hay un cuerpo inerte, un cuerpo asesinado. Imaginen una línea imaginaria, un hilo que brotase de la sangre de ese cuerpo y que tuviéramos que seguir tirando, desmadejando, hasta donde nos lleve. Ese hilo atravesaría la frontera de Gaza y sigue hasta entrar en algún cuartel israelí. Quizá Sde Teiman, en el desierto de Negev, en un acuartelamiento con hombres y mujeres de uniforme que portan rifles de francotirador y chalecos antibalas. Algunos conducen tanques, otros vigilan el almacén donde descansan los misiles antitanque. Sigan tirando del hilo. Les está conduciendo ahora a alguna oficina en Tel Aviv, donde unos cuantos hombres de traje y alguno en uniforme también se reúnen alrededor de una mesa. Hablan, llaman por teléfono, toman decisiones. Hay caos en los pasillos. Expedientes, carpetas, reuniones en salas oscuras y cables diplomáticos. Pero sigan tirando del hilo. Salimos de Tel Aviv, atravesamos el Líbano, donde también están cayendo bombas, y nos sumergimos en el Mediterráneo. Seguimos tirando hasta tocar otra costa, quizá Andalucía, quizá Valencia, quién sabe. Ya estamos a salvo en Europa. Otros se han quedado a las puertas. El hilo nos lleva hasta una fábrica. Puede ser Düsseldorf, puede ser Roma o Parla, aquí cerquita. Hay cientos de trabajadores construyendo armas, ingenieros, operarios, técnicas, administrativos. El departamento de ventas echa humo. Hay reunión con alguien de arriba, ya saben, algún ministerio, dicen, qué sé yo. Nuestro hilo sigue tirando y nos lleva a otras oficinas luminosas, modernas, alegres, una de esas ciudades financieras donde trabaja tanta gente guapa, lista y preparada. Igual se trata de tu banco de confianza o del mío. Igual tienes la aplicación instalada en el móvil o acabas de sacar dinero del cajero de una sucursal en tu barrio. Y sin querer, ese hilo que agarramos en la arena de Gaza está aquí, a nuestros pies. De eso vamos a hablarles hoy, de la alianza imprescindible entre capital, banca, industria armamentística y guerra. De los muertos como plusvalía, de los vivos que se lucran de ello. Las guerras no son como las plagas bíblicas o las catástrofes naturales. Tienen dueños, responsables. Y a este régimen de guerra le salen las cuentas. Superávit. Los números que vamos a contarles hoy y que ha traído el Centre de l'As gracias a un trabajo impecable de investigación y de lucha por la verdad son fundamentales, porque conectan el genocidio de allá con los responsables de aquí. Por si algún día hubiera justicia, que no olvidemos sus nombres. Ayer Pedro Sánchez decía que enviaría más ayuda humanitaria al Líbano. Es mucho más sencillo, presidente. Deje usted de enviarle armas a Israel. Nosotras también hacemos cuentas. Hoy hablamos de la banca armada, el verdadero atraco a la paz y a la humanidad. Todo empieza en Gaza. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Como resulta obvio, no soy Pablo Iglesias, aunque seguro que nos parecemos un poco. Buenas tardes, compañeras. Sugas, ¿qué nos traes? Buenas tardes, Laura. Bueno, pues os traemos, vamos a desentrañar ese informe de Centre de l'As de ayer y vamos a ver pues cuáles son las entidades bancarias financieras españolas responsables de armar al ejército genocida israelí. Y Manu, ¿cómo han estado los medios? ¿Cómo estás, compañera? Vamos a comentar hoy un elemento más de la propaganda que yo creo que todavía no habíamos comentado aquí. No se pierdan la sección. Tiene buena pinta. ¿Y tú, Ina? Bueno, vamos a repasar esas empresas multinacionales que más dinero están ganando en estos últimos, más de un año, porque también ganan en otras guerras. ¿Quiénes son? ¿Qué suministran a Israel? Hoy contaremos en la mesa de análisis con Yago Álvarez, economista de El Salto. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Buenas tardes, Sugas. Parafraseando el famoso eslogan publicitario, tu banco y cada día el de más genocidios. Eso es lo que demuestra el informe publicado ayer desde el Centre de l'As, que se titula La banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza, y que aborda la financiación de las empresas que fabrican las armas usadas en las masacres contra la población palestina. El Centre de l'As, para quien no le suene, es un centro de estudios por la paz que nació a finales de los 90 como resultado de las campañas contra el comercio de armas. Es una entidad independiente de análisis de seguridad, defensa y armamentismo dedicada a la investigación e incidencia política y social para la cultura de paz. Ya ven, lo que hacen no es una tarea fácil con la que está cayendo.
Curiosidad, lleva por cierto el nombre de Josep Manuel de Las, que fue presidente de Justícia y Pau de Girona y antes fue comandante del Ejército de la Reserva y miembro de la Unión Militar Democrática. Y es gracias a centros como este, como de Las, que podemos ponerle números a la industria de guerra, al gasto militar y a las operaciones militares. Para la investigación que vamos a desengranarles hoy aquí, se han analizado, además de informes internacionales, por ejemplo, de las Naciones Unidas, un total de 3.606 operaciones financieras efectuadas en los últimos años. Porque ya saben, como dijo aquel asesor de Clinton en los 90, "It's the economy, stupid". Muy pocos medios se han hecho eco de este estudio que pone el foco en el negocio de los bancos y las empresas de armas que se están lucrando de la ofensiva israelí sobre Gaza. Hay honrosas excepciones, por supuesto, como Olga Rodríguez en el diario.es, que explicaba ayer ese camino que va del banco a la fábrica y de la fábrica al cadáver de un niño gazatí, o como Yago Álvarez Bárbara en El Salto, que le vamos a tener a continuación, que explicaba también ayer cómo la banca española financia e invierte y multiplica sus beneficios gracias a esta guerra. Pero, como veremos luego, muy pocas informaciones hacen este necesario follow the money, ese recorrido que va desde las fábricas de armas hasta los muertos. Y eso es lo que precisamente explica este estudio. Se centra, por un lado, en quién financia las empresas de armas que usa el ejército israelí en Gaza, o sea, quién pone el dinerito para poder encender todas las mañanas la maquinaria de fábricas de armamento y ponerlas a trabajar. Y por otro lado, luego les cuento en quién vende y exporta las armas a ese genocidio y qué tipo de armas son las que se fabrican. Spoiler, España, calienta que sales. Y tanto que sale, Laura. Bien, bueno, pues vamos con los bancos, porque como decía ayer Yago Álvarez, sí, amigas, amigos, tus ahorros, tu nómina, nuestros ingresos, el dinero que movemos a través de esta banca armada, acaba financiando, invirtiéndose en las balas, en los misiles que asesinan palestinos, o en las equipaciones de seguridad, o en los equipos de defensa que utilizan las IDF. Así de crudo. Por eso el feminismo en las relaciones internacionales decimos siempre eso de que si en los 70 reivindicábamos que lo personal era político, pues lo internacional, lo que pasa en el mundo también es personal. Y nuestras decisiones del día a día, nuestros hábitos de consumo tienen un impacto geopolítico y en lo que ocurre pues a kilómetros de distancia de nosotras. Hasta 2 entidades financieras españolas han financiado de una forma y otra a empresas armamentísticas que proveen armas y municiones al Estado de Israel. Sorpresa, sorpresa. ¿Cuál sería? ¿Será la Caixa, entidad que absorbió a Bankia de aquellos días de vino y rosas preferentes, tarjetas Black, Rodrigo Rato tocando campanas? ¿O BBVA, esa que aún debe a todos los españoles y españolas el dinero del rescate bancario de la crisis de 2008? ¿Quizá la de Ana Botín, la banquera feminista y ecologista que rompe techos de cristal? Hombre, con 12 millones de euracos de salario anual que se ha embolsado en 2023 puede romper todos los techos de cristal que quiera. Luego ya serán otras las que se agachen a recoger los cristales y se los claven en las rodillas para que ella tenga el despacho bien limpito. Pues sí, Laura, has acertado. Santander y BBVA se colocan en el top, en el podio, aunque eso no es novedad. De los 4.188 millones de dólares que tienen comprometidos estas 12 entidades con el listado de empresas analizado por el Centre de Las, ahí están ellas dos, en la cima. Invierten en empresas como Boeing, como Lockheed Martin, como Raytheon, como Day & Zimmerman, General Dynamics, Oshkosh, Leonardo, Rheinmetall y algunas más que no voy a pronunciar porque son verdaderamente complejas de pronunciar, pero que igual les suenan lejanas, aunque en realidad algunas las tenemos aquí muy cerquita. Luego lo veremos. Banco Santander y BBVA en concreto financian a estas compañías con un montante de al menos 4.000 millones de dólares solamente entre las dos. Y sí, Ana Patricia está arriba del todo porque Santander se financia con 2.442 millones de dólares a empresas que exportan armas a Israel y que acaban siendo usadas sobre la población civil en Gaza. El BBVA también las financia con 1.558 millones de dólares que se van a las arcas, por ejemplo, de empresas como Leonardo a través de líneas de crédito, en este caso, pues por ejemplo, por valor de 198 millones de dólares. Pero también, por ejemplo, mediante suscripciones de bonos. Por ejemplo, la compañía Boeing es una de las compañías en las que invierte BBVA, que también ha financiado pues, a General Dynamics, que es otra de las mayores empresas del sector armamentístico. Pero no solo, CaixaBank, Ibercaja o Banca March también están en la lista, así como Bestinver, EDM, Banco Caminos y bueno, la lista continúa. Es difícil escapar de la influencia de la banca armada. El tipo de relación que se establece entre la entidad bancaria y la armamentística, pues
puede tener diferentes formas, ¿no? Como se explica en este informe. Por un lado, tenemos los bancos que pueden prestarle dinero a las empresas para sus operaciones mediante líneas de crédito y préstamos corporativos, ¿no? El clásico. O sea, yo te presto dinero para que tú, empresa, puedas fabricar, comprar materia prima, pagar salarios, abrir fábricas, hacer lo mismo con los gobiernos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las entidades también pueden financiar de una forma más directa a las empresas. ¿Cómo? Pues convirtiéndose en sus inversoras, es decir, mediante la suscripción de bonos o la compra de acciones. Digamos, apostando por ellas en el mercado de valores, diciendo: yo sé que tú lo vales, empresa X, Rheinmetall, Leonardo, lo que sea. Y como sé que vas a disparar tu valor en bolsa y a mí eso me va a terminar generando una rentabilidad como banco, pues cojo mis beneficios que como empresa, como banco he generado y los invierto en ti. Y esto último, como apunta Yago, en caso de ser una cantidad considerable, podría incluso ofrecer a la dirección del banco la posibilidad de tener un asiento en la junta directiva de la empresa armamentística, o sea, en la toma de decisiones de la empresa. Si vemos, por ejemplo, el principal fondo de inversión del IBEX 35, BlackRock, este tiene 30.570 millones de dólares invertidos o prestados a las empresas que han vendido armas a Israel para masacrar al pueblo palestino. Ahí es nada. El mismo BlackRock al que hace apenas unos días el gobierno español le permitía entrar en Naturgy, la empresa gasística, como accionista. Nunca la expresión la bolsa o la vida tuvo más sentido. Decía Yago que cada vez que estalla un conflicto bélico o un gobierno anuncia que enviará tanques Leopard 2 a Ucrania, las acciones de la alemana Rheinmetall se disparan. Efectivamente, tanto el Banco Santander como el BBVA han entrado en el accionariado de esta empresa alemana antes de acabar 2023, el incremento en las acciones de Rheinmetall. Así es, Rheinmetall, como dice Manu, es un buen ejemplo. Y por cierto, su factoría no nos pilla ni tan lejos, ¿eh? La española en concreto está situada en Navalmoral de la Mata, en Extremadura. ¿Y cómo es que había una fábrica de armas en Navalmoral de la Mata y tan poca gente lo sabe? Bueno, pues lo contaba también en El Salto el periodista José Luis Ibot, pues porque hay un entramado societario que genera una opacidad en torno a este tipo de industria, que es mucho más que armamento, ¿no? Que también es tecnología y más de más inteligencia, etcétera, para que nunca nos lleguemos a enterar de que están fabricando armas genocidas pues a la puerta de nuestra casa. Además, se están haciendo ricos con este régimen de guerra, como lo llama Raúl Sánchez Cedillo, pero también de este estado policial global donde las tecnologías de seguridad y vigilancia están cada vez más presentes en nuestras vidas, ¿no? Sí, y seguimos con Rheinmetall como ejemplo, porque si una se metiera en su página web, dicen de ellos mismos que trabajan en la seguridad como bien público, porque consideran que la seguridad es un derecho humano fundamental e internacionalmente reconocido. Pero esta empresa alemana lo que tuvo que reconocer es que fabricó armas para los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, no entró en detalles, porque también usó, por ejemplo, mano de obra forzada de los campos de concentración y llegó a gestionar centros de exterminio. De eso no se acuerda en su página web. Tampoco dice nada de lo que está haciendo hoy en Gaza, Rheinmetall. El informe concluye con una idea importante, y es que, teniendo en cuenta que la mayoría de la población española se solidariza con la lucha del pueblo palestino y se opone al genocidio en Gaza, los bancos, que con su dinero y el de sus clientes apoyan al complejo militar industrial israelí, pues actúan evidentemente de espaldas a esa voluntad. Desde el centro de las apuntan que los bancos, que esta banca armada, debe asumir su parte de responsabilidad y cancelar todas las operaciones que puedan estar relacionadas con los crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí. Hay más de 41.000 personas muertas en Gaza, 96.000 heridas y casi 2 millones de desplazadas. Eso nos recordaba Olga Rodríguez. Y si nos vamos a la actualidad, hoy mismo, en todos los frentes abiertos de este genocidio en curso, la escalada en Oriente Medio continúa, en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, pero sin olvidar que Israel, en los últimos 3 meses, ha lanzado ataques en Gaza, Cisjordania, Yemen, Siria, Irán y Líbano. Muchas televisiones, de hecho, daban ayer mismo la noticia de la evacuación de miles de residentes españoles en Líbano y del problema que tienen muchas familias libanesas ahora para poder huir de las zonas atacadas. Porque, bueno, ya lo saben, no todos los refugiados y refugiadas ni los asilados de las guerras reciben la misma atención, ni la misma acogida, ni la misma bienvenida en Europa. Este fin de semana se ha convocado en todo el mundo una jornada de lucha global en el aniversario del inicio de esta nueva fase del genocidio israelí. Jornadas que ya no solo están denunciando esta política criminal en Palestina, sino que impugnan este régimen de guerra y esta escalada sin frenos frente a la inacción internacional. Miles de personas en todos los lugares del planeta saldrán a la calle este fin de semana para reclamar justicia y paz en Palestina, el fin del genocidio, de la ocupación, del apartheid, de la limpieza étnica. Porque una cosa son los bancos, las empresas, los gobiernos y otra la gente, que entiende que la causa de Gaza es hoy la causa de la humanidad. Allí nos vemos. Gracias, Ugas.
Su enorme afán por el dinero vale más que cualquier ley, dictamen o vida. A estas empresas les decimos fuerte y claro: boicot, sanciones, desinversiones. Boicot, sanciones, desinversiones. Boicot, sanciones, desinversiones. Manu, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, compañeros? Vamos. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Así es como tu dinero puede acabar financiando el genocidio de Israel en Gaza. Yago Álvarez en El Salto. Mundo Obrero. El Centre de las expone la complicidad de la banca española con la violencia en Gaza. Olga Rodríguez en eldiario.es. ¿Quién vende y exporta las armas que Israel usa en sus masacres? El MON. BBVA, Santander y CaixaBank implicados en la financiación del armamento a Israel. Tercera información. Santander y BBVA son los bancos españoles que más han financiado a los fabricantes de las armas utilizadas para cometer el genocidio en Gaza. Estas que acabo de citar son las únicas noticias que se pueden encontrar en toda la prensa española, todo prensa digital y salvo alguno, pues digitales bastante modestos, como veis, nada en papel y ninguna noticia más que se haga eco de la información que recoge el informe del Centre de las sobre la implicación de la banca española en la financiación del genocidio contra el pueblo palestino. Claro, es que es un poquito difícil que las grandes empresas de comunicación que están compradas por la banca y por el poder económico y que por lo tanto no son más que sus brazos mediáticos informen sobre que sus propios dueños están metidos hasta el cuello en el genocidio, ¿no? Es un poquito difícil, ¿no? Pocas veces se ve tan claro hasta qué punto la propiedad privada concentrada de los medios de comunicación es incompatible con el derecho a la información. Silencio en las grandes redacciones sobre el hecho de que los principales bancos españoles tienen las manos manchadas de sangre palestina. Lo que sí hay, y mucho, es contenido, como siempre, dirigido a justificar y a defender, en este caso, la invasión del Líbano. Vamos a comentar rápidamente un par para que no se nos queden en el tintero. Contenidos con un lenguaje que, si lo comparamos con el que esos mismos medios emplean para calificar otras agresiones militares, pues revela ese ejercicio claramente su carácter de propaganda. Por ejemplo, El Mundo sobre el contraataque de Irán. Irán fustiga a Israel con un ataque masivo y desata la guerra regional. Ok, El Mundo, el mismo periódico, sobre la invasión israelí del Líbano. Incursiones relámpago de Israel golpean el Líbano. Ya, así que lo de Irán, a pesar de que no fue dirigido contra civiles, sino contra instalaciones militares, es un ataque masivo que fustiga a Israel y desata la guerra regional, pero la invasión terrestre del Líbano, donde Israel ya asesinó a cientos de civiles, no es una invasión, son incursiones relámpago. Incursiones relámpago, operación especial militar, vibes. Pero la palma hoy se la lleva el Pasquín Inmundo. Pasquín Inmundo, el New York Times. Se quedó un poco corto AMLO. El New York Times, que va dando lecciones de periodismo a todo el mundo, también a Canal Red, con bulos acusándonos de ser pro-Putin por defender la paz en Europa. Bueno, el New York Times, el Pasquín Inmundo, nos ha regalado una nueva lección de manipulación del lenguaje que revela de forma bastante obscena que son un medio que está en guerra. New York Times sobre el ataque iraní a Israel. El ataque de Irán a Israel escala el conflicto regional. El ataque de Irán es un ataque, vale. Aunque es Irán quien escala el conflicto, eso sí, pero bueno, un ataque es un ataque. New York Times sobre la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania, cómo ha atacado Rusia y qué pasará ahora. Putin declaró el inicio de una operación militar especial. La invasión de Ucrania es una invasión en la que Rusia ha atacado. Y el marco discursivo de la propaganda rusa, operación militar especial, lo ponen entre comillas. Bien. Todo perfecto. Y ahora, el New York Times sobre la invasión israelí del Líbano. Israel envía tropas al sur del Líbano. Pues queda claro, Irán ataca, ataque. Rusia invade, invasión, ataque. Israel invade, envío de tropas. Nada de invasión, ni rastro de un lenguaje de agresión. Y en el subtitular ni rastro tampoco de comillas en lo de to target Hezbollah, para golpear a Hezbollah, el marco propagandístico israelí que está en el subtitular, como digo. Y estos son los que dan lecciones de periodismo, los que mandaron una circular a sus redactores para que evitaran escribir genocidio, territorio ocupado o limpieza étnica al hablar de Israel. Y los que, aparte de lo recién comentado, vienen con titulares como este. The New York Times. En realidad es absolutamente necesario que escalemos en Irán. Y con escalar no están hablando de alpinismo, precisamente. Un periódico que está en guerra, como decía,
y un periódico que está en guerra no da información, da otra cosa, da propaganda. No quería que nos dejáramos esto sin comentar hoy, pero yo os quería hablar, a raíz de este informe del Centre de l'As, de una derivada de todo esto que creo que no habíamos analizado aquí todavía, y son este tipo de contenidos que os traigo a continuación, que consisten en propaganda del armamento, de las bombas y de las armas de Israel y de su escudo antimisiles. Son piezas que esconden una especie de siniestra fascinación belicista infantil. Uno las lee y más que a un redactor se imagina como autor, pues no sé, a un niño de 5 años al que le regalaron una ametralladora de plástico y hace piu, 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 ¿no? Pero son piezas que yo diría que también esconden algo más que quiero que comentemos, porque creo que es importante también para entender la situación. Son este tipo de informaciones, entre comillas. Fijaos, El Mundo, hoy mismo. Trueno, el caza israelí con el que Israel arrasa Beirut. Llegamos a cualquier parte. Otra de El Mundo, el F-15I con I de Israel, el arma mortífera que reduce a escombros los barrios del sur de Beirut. Este caza de leyenda, capaz de volar a 2 veces la velocidad del sonido, no ha sido jamás derribado en ningún conflicto del mundo. El País, la Bender, la inteligencia artificial de Israel que decide a quién se bombardea en Gaza. 20 minutos, Israel inventa el Arbel, un rifle que dispara automáticamente cuando detecta el blanco y multiplica por 3 la letalidad. El Español, Jericó, el misil nuclear más potente de Israel, una ojiva de 1000 kilos capaz de atacar cualquier punto de Irán. Bueno, todo esto, como decía, no habla solo, en mi opinión, de una especie de fascinación necromediática por las armas, bueno, además cosas. Y de que recibimos menos información de los nombres de las víctimas palestinas del genocidio que de las armas que los matan. La Bender, Jericó, Arbel, de estas sí que sabemos los nombres. De esas sí que hay nombres y apellidos. Pero hay otra cosa también, como digo, y es que toda esta grandilocuencia sobre el armamento israelí, sobre su escudo antimisiles y tal, también es parte esencial de la propaganda de guerra, porque más allá de la fortaleza o no de esos escudos y de esos arsenales, que desde luego que son destructivos, no cabe duda, aquí lo que hay también es un intento por vender una fortaleza y una omnipotencia que, insisto, hay que entender como parte de un relato. Es un poco como esos animales que se agrandan y sacan muchas plumas de colores para parecer más grandes y fuertes ante su rival, y esto, en el caso de Israel, se ha intensificado claramente en las últimas horas a raíz de que su supuesta invulnerabilidad haya quedado en entredicho por los impactos de misiles iraníes en Tel Aviv o en bases militares sionistas. Muchos periodistas que están sobre el terreno en Israel decían que lo que estaban viendo, misiles iraníes golpeando suelo israelí, era lo nunca visto antes. Claro, es que si se instala la idea de que Israel no es ni mucho menos invulnerable, hablamos de algo muy peligroso para la viabilidad del proyecto colonial sionista. Y de ahí el gran, enorme esfuerzo mediático, propagandístico, por insistir en que el infalible Iron Dome de Israel neutralizó todos los proyectiles de Irán. ABC, así es la defensa de Israel ante el ataque de Irán. Cúpula de hierro, Onda de David, Arrow y aliados. Lo mismo en la cadena SER, la cúpula de hierro, la Onda de David y los Arrow. Así funciona el sistema multicapa de defensa aérea de Israel. Diario La Nación, así funciona el sistema de defensa de múltiples capas de Israel que interceptó la mayoría de los misiles de Irán. El Español, Israel lucha en el sur del Líbano para extirpar a Hezbollah tras sufrir daños mínimos por los misiles de Irán. Otra del Español, Israel neutraliza la mayoría de misiles lanzados sobre Tel Aviv y Jerusalén y planea ya su respuesta contra Irán. Israel y Estados Unidos califican de éxito la maniobra defensiva que logró derribar decenas de proyectiles tanto en suelo hebreo como a su paso por Jordania. Daily Mail, otro ejemplo. El sistema de defensa de Israel detiene el bombardeo de misiles mientras el ataque de Irán fracasa. Y quiero que escuchemos algo para acabar, donde creo que se entiende bien esta dimensión propagandística por ambos lados de los relatos sobre el poder de las armas y de los escudos propios o de la debilidad de los del adversario. Ha ocurrido en Sky News. Dale al play, Xavi. Well, Professor Mohammed Morandi from the University of Tehran joins us now. Thank you very much for being with us, Professor. I just wonder, first of all, what has Iran achieved by this attack on Israel? Very few of the missiles got through. It, in effect, failed. Many people are calling it a humiliation for Iran. I think that's a lot of wishful thinking on behalf of you and your colleagues at Sky News. It was a massive blow to the Israeli regime. And the Israeli regime, if they dare strike back at Iran, we will hit them much harder next time. We will beat them into submission. Well,
but they will strike back, won't they? No sovereign country can put up with having 180 ballistic missiles fired at them, so they will hit back, they will hit hard, and they could well hit your nuclear facilities, your oil production installations. They could cause Iran serious damage. Listen, instead of the rhetoric, be real, because you're misleading your own people. Iran has countless underground missile sites with hundreds of thousands of missiles across the country. They were made after the US invasion of Iraq and Afghanistan to deal with a potential war with the United States. So this puny regime, it is not a state, it is a colony. The Israeli regime, if they strike Iran, we will hit them much harder next time. And they can pretend that they got away, but we hit them very hard last night. We hit their bases. Professor, let me just say that we're on the verge of an all-out war, or certainly a war between Israel and Iran. It could be a war that Iran loses. If Iran does lose that war, do you think that the current Iranian regime could survive a defeat? Because that is if what you say is right and Iran is going to hit back even harder, that could be where this all ends up. Iran will not hit back harder. Iran will hit back much harder. The head of the Iranian forces says Iran will target and destroy all of the Israeli regime's infrastructure. This was the tip of the iceberg. Iran will lose no war. The Israeli regime will. And if the only thing, there's no doubt that Israel will lose, but the only variable here is the United States. If the United States gets involved, have no doubt, the U.S. will be swept out of Iraq by the Iraqi resistance, and all its assets in the Persian Gulf will be destroyed. All those regimes that U.S. bases will be destroyed, and the oil and gas markets will cause a situation where the global economy will collapse and millions of people will be on the move. So be careful about making stupid mistakes, and the West should stop with its arrogance and get real for once. Okay, Professor, thank you very much for being with us. Thank you. El presentador de Sky News insiste en que el ataque iraní falló y en que Irán perderá cualquier guerra contra Israel. El profesor iraní, por su parte, insiste en lo contrario, que el escudo israelí falló, que el ataque iraní fue un golpe duro, que Israel no tiene nada que hacer contra Irán a no ser que se meta a Estados Unidos. Más allá de lo que sucediera realmente en una guerra total con Irán, esperemos por el bien de la humanidad que no lleguemos a comprobarlo nunca, es evidente que aquí hay una especie de duelo de propagandas. Dos señores mostrando sus plumas de colores cual pavo real para transmitir la idea de que son los suyos los que son invencibles. Efectivamente, creo que eso es lo que acabamos de ver y escuchar. Por eso, cuando uno lee noticias sobre que si Lavender, que si Arbel, que si Jericó, que si el caza definitivo invencible, que si el escudo antimisiles milagroso, todo eso hay que cogerlo con pinzas porque tiene mucho de las plumas del pavo real. En el caso de las noticias sobre el poder infinito de Israel, pues tiene mucho de propaganda del sionismo en general y de su estrategia militar en particular. Un genocidio adornado con fuegos artificiales en todos los pasquines inmundos del hemisferio occidental y también, sabemos hoy, financiado por la gran banca española. Gracias, compañero. Todo el mundo reclama y dice cómo 6 israelitas han muerto, pero nadie reclama cómo hay 40.000 han muerto. Nadie reclama cómo hay casi 20.000 palestinos prisioneros. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. El 31 de octubre del año pasado, Israel bombardeó el campo de refugiados de Jabalía. Se trató de un ataque a una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Alojaba a unas 110.000 personas en un territorio de 1,4 kilómetros cuadrados. En aquel entonces, la invasión terrestre de Gaza no había comenzado. Los estaban masacrando desde el cielo. Como resultado de ese bombardeo, murieron al menos 56 personas. Hubo más de
150 heridos y la zona alrededor del campo de refugiados, unos 2.500 metros cuadrados, quedó completamente devastada. Israel dijo en aquel momento que lo que había debajo del campo de refugiados, repleto de civiles, eran túneles de Hamas y que en realidad habían eliminado, así, con esa palabra, a varios de sus militantes. Invitó a todos a circular, que ahí no pasó nada. Venga, continúen. Hoy pasan de dar explicaciones, aunque algunos se empeñen en tener la versión de Ronnie Kaplan todos los días en horas de máxima audiencia, pero bueno. Distintos medios empezaron a analizar la devastación que dejó aquel bombardeo del campo de Jabalia y descubrieron que semejantes cráteres solo se podían haber causado por el uso masivo de lo que se conoce como JDAM. JDAM, ¿qué es eso? Es un dispositivo armamentístico de la categoría misiles y bombas que produce la compañía estadounidense Boeing, esa que hace aviones también. Es un kit de bajo costo capaz de convertir bombas de caída libre en bombas guiadas de precisión. Se completa con distintos tipos de bombas producidas por otra empresa estadounidense, la General Dynamics, y a un kit JDAM se le mete una bomba MK-82 o MK-83. Todo ese mix asesino se instala en casas, bombarderos o aviones no tripulados y desde ahí se lanza al aire. Dependiendo de la distancia de la versión de las bombas, la combinación de JDAM y sus correspondientes explosivos provoca la muerte instantánea. Pueden destruir refugios de hormigón, penetrar varios pisos de cemento. Y los producen compañías estadounidenses como Boeing y General Dynamics, financiadas por nuestros queridos bancos españoles. Después los venden a Israel e Israel provoca la muerte instantánea de palestinos con ellas. Es así la secuencia, ¿no? Así es, y es solo un ejemplo, uno solo, de todo lo que suministran compañías estadounidenses, alemanas, italianas, de Reino Unido a Israel para que el genocidio continúe. El informe completísimo del Centre de las los enumera a todos según su nivel de aporte en la masacre, y en ese ranking compañías como General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin y RTX, conocida anteriormente como Raytheon, superan holgadamente a todas las demás. Y eso que Israel es, lo sabemos, uno de los países con una industria militar propia de las más desarrolladas del mundo. Ya en 1986, con tan solo 4 millones de habitantes, Israel se había convertido en uno de los 10 primeros exportadores de armas del planeta. Esto ya hace casi 40 años. Pero se ve que el ritmo de exterminio es tal que necesita de vendedores de armas externos que le rellenen los depósitos de municiones vacíos. En los últimos 10 años, calcula el Centre de las, citando al Instituto de Estocolmo para los Estudios de la Paz, Estados Unidos ha realizado al menos 40 operaciones de transferencias de armas a Israel por un valor total de casi $8.000 millones. Pero aclaran que eso probablemente no refleja todo lo que ha transferido Estados Unidos a la única democracia de Oriente Medio, porque no todas las operaciones se documentan. A lo que vende o manda a Israel en concepto de ayudas, Estados Unidos y sus empresas armamentísticas se suman los arsenales de otros países como Italia, Alemania, Reino Unido o España. Las relaciones entre las armamentísticas internacionales e Israel, por lo que se puede ver en el informe, no siempre se comprenden como un proceso de compra-venta. A veces las armas se entregan a través de filiales creadas para ello o se establecen acuerdos de colaboración con empresas israelíes. Toda una red de cooperación armamentística. Empresas pantalla, como se dice cuando se habla de elusión fiscal. Lockheed Martin crea una empresa que se llama Sikorsky y ya es Sikorsky, a su vez, la que construye helicópteros para Israel. Efectivamente, y a la red de cooperación se le suma la red de reciclaje. No todos los armamentos que recibe Tel Aviv son recién salidos de las fábricas. A veces los cacharros para matar llegan bajo el concepto de ayuda y esos son en algunas ocasiones de segunda mano, armamento pre-loved, como se suele decir hoy con las prendas usadas. En 2023, Boeing le entregó 1.200 unidades de dispositivos JDAM, esos con los que devastaron el campo de refugiados de Jabalia, como ayuda tras el ataque de Hamas del 7 de octubre. Con ello, Boeing ayuda a Israel a arrasar a los palestinos que se refugian en campos y de paso se ayudan a sí mismos a renovar sus arsenales armamentísticos. Bombas nuevas recién salidas del horno que ya podrán vender más caro o con las que ayudarán a otros países a miles de kilómetros de los Estados Unidos. Y luego tenemos las
coproducciones armamentísticas, las colaboraciones de multinacionales estadounidenses o alemanas con empresas de Israel para producir armas modernizadas. Por ejemplo, en 2022, la alemana Rheinmetall firmó un acuerdo de cooperación estratégica con la empresa israelí Elbit Systems. Se propusieron desarrollar, fabricar y comercializar conjuntamente un nuevo sistema de obuses autopropulsados. ¿Qué significó eso para Elbit Systems? Bueno, que pudo incorporar en su artillería un cañón alemán de Rheinmetall. Recuerden que Elbit System es la empresa armamentística más grande de Israel. Aquí en pantalla una encantadora promocional que subieron de sí mismos a su canal de YouTube. Y con la que hace negocios Margarita Robles, por cierto. En 2008, Elbit Systems se fusionó con la famosa, para algunos latinoamericanos, empresa Tadiran, que colaboró con la Guatemala de Efraín Ríos Montt, genocida convicto por el asesinato de la población maya. La empresa Tadiran ayudó al régimen a establecer un centro de cómputo para detectar las actividades de la insurgencia. Es decir, tenemos las relaciones comerciales de toda la vida entre Israel y las armamentísticas. Además de ello, las armas fluyen al Estado sionista en concepto de ayudas y también se fabrican allí como resultado de acuerdos de cooperación. Todas se prueban luego en condiciones reales, es decir, en el asesinato de palestinos, básicamente. Y también algún que otro libanés y, si se tercia, a un embajador iraní. Los misiles y los aeronaves son la parte gorda de los denominados orders o encargos. Los vehículos blindados aparentemente les interesan menos. En 2023 y en 2024, Israel siguió haciendo pedidos de esas armas, lo cual es en sí una respuesta a la pregunta ¿hasta cuándo? Pues parece que planean seguir arrasando como hasta el día de hoy durante a saber cuánto tiempo más. Helicópteros Apache, aviones de combate F-15 o F-16 de la producción de Boeing. Helicópteros F-35 fabricados por la empresa británica BAE Systems. Israel compró varias de esas aeronaves antes y después del 7 de octubre y lo suele hacer bajo el paraguas del Programa de Financiación Militar Exterior, que son fondos que el país recibe de Estados Unidos en el marco de la colaboración militar y comercial. Esos fondos se destinan a comprar armas y municiones a empresas israelíes que crecen como setas con las inyecciones de dinero externo para el desarrollo de nuevos tipos de armamento y también a empresas estadounidenses. Uno de los armamentos más famosos utilizados por las fuerzas de autodefensa es el famoso helicóptero de combate Apache, un arma popularizada ya incluso por el cine estadounidense. Una de las cosas que apunta el informe del Centre de l'As es algo de lo que no se suele hablar demasiado en los medios y es de la intervención llevada a cabo por el ejército israelí tras el ataque de Hamas a la población civil el 7 de octubre. Según algunos medios israelíes, esa intervención se llevó a cabo con la misma sutileza que otras muchas de las Fuerzas Armadas israelíes, es decir, sin el menor cuidado por la población civil presente en el territorio. Lo que pasa es que la población civil y también militar que en ese momento había en ese territorio era también israelí, con la descomunal potencia de fuego de armas como los de helicópteros Apache. Evidentemente resulta difícil distinguir entre los atacantes de Hamas y la población presente en la zona, por lo que periódicos israelíes como Yediot Ahronot hablan de que estos ataques pudieron causar muertos y heridos entre la población civil presente en el festival musical que, bueno, a su vez estaba siendo atacado por los grupos armados de Hamas. De manera que es muy probable que esas armas suministradas por Estados Unidos no hayan servido solo para asesinar palestinos, sino también a los mismos israelíes que supuestamente se intentaba salvar. En los últimos 10 años, Alemania le hizo 6 transferencias de armas a Israel, barcos, misiles y motores. A la multinacional alemana ThyssenKrupp le encargaron barcos submarinos. ¿Para qué submarinos? Nos preguntaremos. Para disparar desde allí también. El 13 de junio pasado, la ciudad de Rafah fue atacada desde helicópteros Apache, tanques y barcos. Murieron decenas de civiles. El 24 de febrero, las fuerzas navales israelíes atacaron a un barco pesquero palestino frente a la costa de la ciudad de Khan Yunis. Aunque el pescador pudo regresar a la costa, el fuego israelí dañó seriamente su embarcación. Vaya, que no va a poder salir a pescar más. Israel impuso un límite de millas náuticas para los pescadores de Gaza, colocándolos a todos en una especie de corralito. Cada vez que se salían de allí en busca de alimento, de sustento, abrían fuego contra ellos. Después del 7 de octubre han destruido toda la flota pesquera de Gaza, de manera que cientos de familias pasan todavía más hambre. Para eso le encargan barcos a ThyssenKrupp.
El informe de Centro de Las detalla una por una el tipo de armas que diferentes empresas le han ido vendiendo o entregando a Israel y son decenas de páginas de investigación. Todas esas empresas reportan enormes beneficios a medida que el Estado de Israel masacra a palestinos. El valor de las acciones de Lockheed Martin, RTX o Rheinmetall no ha dejado de subir en los últimos años, primero por la guerra en Ucrania y luego por el genocidio en Gaza. A entidades financieras como BBVA o Santander les conviene invertir en empresas que traen beneficios. Nadie nos dice que la letra pequeña de nuestro contrato con el banco podría incluir asesinatos indiscriminados de civiles, pero al parecer en los últimos 2 años es lo que más rentabilidad trae a multinacionales y organismos financieros. Después nos preguntamos por qué la única línea roja en todos estos conflictos sigue siendo la paz o el alto el fuego. Bueno, porque si de algo no cabe duda es de que la paz es mucho menos rentable y da muchos menos beneficios que la guerra. Gracias, Ina. Un año, pues más número de asesinos, menos gente viva. Nos hemos dado cuenta de que no hay humanidad, no hay empatía, la gente no tiene empatía, no tiene... es que no tiene sentimientos, no siente por los demás. Si no le afecta en nada, pues dice, ¿qué me importa si está en el otro continente? O sea, no me afecta en nada. Pues estamos en nuestra mesa de análisis con Yago Álvarez, economista, que ha escrito una interesantísima pieza para El Salto. Yago, muchísimas gracias por estar con nosotras en La Base. Un placer siempre, claro. Pues yo empezaría con una pregunta un poco amplia, pero aterrizándola a lo local, a España. ¿Cuál sería para ti el titular del informe del Centre de Las en materia de la banca española vinculada y financiando directamente el genocidio? Bueno, el titular sería ese que tú has dicho, ¿no? Que mucho del dinero que tenemos en nuestras cuentas corrientes, esos ahorrillos que algunos tienen en 2 de los principales bancos de este país y que abarcan un gran porcentaje del mercado de este país, acaban siendo cómplices, acaba usándose ese dinero en el genocidio de Gaza, como habéis estado explicando, ¿no? BBVA y Santander, sin duda alguna, los 2 bancos señalados por este informe, 4.000 millones de dólares entre los dos invertidos en empresas en el que Centre de Las perfectamente ha trazado cómo acaban cometiendo el genocidio en Gaza, ¿no? Algo que, por otro lado, tampoco nos sorprende mucho porque informe tras informe la campaña de banca armada en la que Centre de Las y otros colectivos antimilitaristas están detrás lleva años sacando este tipo de informes y siempre aparecen estos 2 bancos. No fallan siempre en la parte de arriba del ranking. Incluso sobre el BBVA lo publicamos también en El Salto hace un par de años. Es el principal banco con inversiones en empresas de la industria armamentística nuclear incluso, ¿no? Entonces, son 2 bancos que siempre están ahí. Lo habéis explicado perfectamente. Es un negocio boyante. Cuanto más gente muere, pues más dinero ganan estos 2 bancos. Los accionistas de esas empresas y se reparte. Hay casos como el que habéis explicado, ¿no? Rheinmetall, la empresa alemana que hace los Leopard 2, que desde que empezó el conflicto en Ucrania ha subido 5 veces en valor bursátil, pero es que además desde el año pasado que empezó la masacre en Gaza se ha duplicado. Yo creo que ya por acabar, creo que hay un caso que muestran también el Centre de Las que me parece muy sangrante, ¿no? Que es la de la empresa, perdonadme que lo miro porque es impronunciable, Oskoscorp, una empresa que hace los Eitan, unos blindados que hay pruebas de que son los que están entrando en la franja, los que están asesinando a gente todos los días. Resulta que el BBVA y el Santander entraron justo después del 7 de octubre, ¿no? En su accionariado. Es decir, vieron la oportunidad de la inversión, vieron la oportunidad de ganar dinero con la muerte de la gente en Gaza y la aprovecharon en esas fechas, lo cual es más sangrante todavía. Yago, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros, los pequeños consumidores, ¿no? Para no contribuir a esta banca armada? ¿Tenemos alguna herramienta? Bueno, yo creo que lo principal que hay que hacer es cerrar las cuentas en esos bancos y decírselo a los bancos. Cierro la cuenta aquí porque sois parte del genocidio en Gaza, ¿no? Dejarlo bastante claro. Ojalá una lluvia de miles de cuentas cerradas en los próximos días en estas 2 entidades, ¿no? En cuanto a alternativas, está la banca ética, ¿no? O otros bancos o cajas de ahorros más pequeños que no tienen, que tienen como línea roja ética dentro de sus políticas de inversión y de financiación en no invertir en estas industrias, ¿no?
como digo, Centre de Las lleva tiempo haciendo estos informes. Yo invito a aparte de mirar este último que hace la relación directa con el genocidio de Gaza, que miremos otros informes pasados, ¿no? Lo digo porque en redes, por ejemplo, había gente que me decía, bueno, pues el Banco Sabadell no está, que bien, ¿no? El Banco Sabadell también invierte en industria armamentística, no invierte en estas concretas que el Centre de Las ha identificado, ¿no? Entonces yo creo que la forma de no equivocarse es ir a las que pertenecen a la banca ética y yo creo que es como una acción necesaria que deberíamos hacer, ¿no? Si se está financiando el genocidio con nuestro dinero, pues sacar nuestro dinero de ahí. ¿Cómo estás, Yago? Buenas tardes, un placer saludarte. Muchas gracias por estar en La Base. Yo te quería preguntar, bueno, pues por el cierre del círculo, del siniestro círculo, ¿no? Algo así que sería, bueno, si se puede dar el caso de que los mismos bancos que financian la destrucción de Gaza o del Líbano después sean los que se ofrezcan para financiar la reconstrucción. Por supuestísimo, Manu, ¿no? Eso es que es como tú has dicho, es una cierre de círculo. Las reconstrucciones también son muy beneficiosas. Hay muchísimo investigado y mucho escrito sobre lo que pasó en Irak, ¿no? Después de la invasión de Estados Unidos, de la que también nuestro gobierno con Aznar nos hizo cómplices, cómo las empresas estadounidenses de cemento mandaban tanques, o sea, barcos cargueros gigantescos a Irak, cuando la propia Irak tenía su industria del cemento, ¿no? O sea, la reconstrucción es un negociaco increíble. De hecho, ya está ocurriendo en ciertos tipos de negocios y en ciertos mercados. Hace cuestión de un año por ahí también publicamos en El Salto de un informe que habían dicho desde la organización FEDS y de Novak, que mostraban cómo estos mismos bancos, Sabadell, BBVA, el Banco Santander, pero también una lista más de entidades financieras españoles, estaban participando en proyectos de energía solar en territorios ocupados palestinos por parte del gobierno del Estado de Israel, ¿no? O sea que ya hay otros negocios de los que se están aprovechando y, por supuesto, como señalas, Manu, la reconstrucción es un grandísimo negocio y esta gente, donde hay negocios, donde va a estar. Les da igual que haya muerte, que haya asesinatos o que pase lo que pase. Pues hay que estar muy atentos a esos negocios que lamentablemente hacen lucrándose con la vida de miles de personas. Yago Álvarez, economista, periodista del Salto, muchas gracias por haber estado con nosotras en La Base. Gracias a vosotros, un placer. Y nosotros llegamos ya al final del programa y les dejamos con una canción, Fidelity Fiduciary Bank, que es de nada menos que de la gran banda sonora de Mary Poppins.